El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, advirtió durante el seminario PICE Punto de Inflexión, la economía que cambiará Chile y el mundo, que el aumento del gasto público y las medidas anunciadas por el Gobierno esta semana para agilizar la inversión privada no aseguran el crecimiento del país. Además, señaló que aunque en el cuarto trimestre se crezca más, esto no significa que se haya recuperado la confianza. Yo les voy a mostrar por qué el frenazo de Chile tiene algo que ver, pero poco que ver con lo que está pasando afuera y bastante que ver con lo que está pasando adentro. En primer lugar, las condiciones fundamentales de la economía chilena, si uno mira, por ejemplo, indicadores macroeconómicos, permanecen bastante sólidas. O sea, tenemos buenos fundamentos para enfrentar turbulencias externas. Las causas del frenazo, decíamos, son fundamentalmente internas. ¿Cuándo se frena Chile? En 2014. La economía chilena venía creciendo 5,8, 5,8, 5,4 y hay una desaceleración en el 2013, no da para frenazo, el frenazo ya es cuando caemos a un crecimiento del orden de 1,9 el año 2014. Hablemos un minutito de la caída de la inversión. Es indudable que la inversión debía desacelerarse, eso es lo que ocurrió en otros países, incluso han habido pequeñas caídas, pero dígame usted, ¿por qué Chile debería ser el país latinoamericano que tiene la mayor caída de inversión en los últimos 4 trimestres. Chile tiene una caída del 7% casi en promedio y Venezuela tiene, claro, el 14%. Ahora ustedes saben que Venezuela dejó de publicar datos económicos hace un par de trimestres. Y ya llevamos 4 trimestres consecutivos de caída de inversión. ¿Qué pasa, dirán ustedes, con el tercer trimestre que acaba de terminar, el que terminó en septiembre recién pasado? Y la mala noticia es que en el tercer trimestre de este año la inversión cayó, la importación de bienes de capital cayó 27% sobre un tercer trimestre del año pasado donde ya había habido una caída en importaciones de bienes de capital. Por lo tanto, podemos decir que aquí hay un quinto trimestre de caída de inversión en la economía chilena. O sea, Chile completó 5 trimestres de caída. Ahora estamos en un sexto que no sabemos qué va a pasar. Los primeros indicadores no son positivos y ya nos estamos midiendo con un cuarto trimestre del año pasado que venía bastante desacelerado. ¿Pero qué está pasando con el consumo y el empleo? Bueno, el consumo no hay una caída, pero sí hay una desaceleración bastante fuerte. Y el desempleo aumenta respecto de 2013. Nosotros medimos en 12 meses. En 12 meses, si uno quiere hacerlo estrictamente comparativo, esto es 0,9 puntos más de desempleo respecto del año anterior. Ahora 6,6%, ustedes dirán, no es una tasa de desempleo demasiado alta. Efectivamente, no es una tasa de desempleo demasiado alta, aunque ha aumentado. El tema es lo que está pasando con la calidad del empleo. La última, el trimestre móvil, julio-septiembre de 2014, donde ya empezamos a ver un poco más de empleo por razones estacionales. Bueno, se han perdido respecto de comienzos de año virtualmente 93.000 empleos. Pero el detalle es la composición de esta pérdida de empleo. Se han perdido casi 220.000 empleos de jornada completa, que han sido parcialmente compensados por empleos de jornada parcial voluntaria o subempleo. Bueno, uno puede entonces preguntarse, ¿y qué puede hacer la política monetaria y la política fiscal en este escenario? Bueno, lo que puede hacer la política monetaria y la política fiscal es limitado. La verdad es que es limitado porque, en primer lugar, tenemos una inflación mensual. Ya vamos a conocer la inflación de octubre, pero la inflación mensual de septiembre de 0,8, con una inflación acumulada 2014 que llevamos en el 4, la inflación en 12 meses está en 4,9, es decir, está casi un punto por sobre el techo del rango de tolerancia del Banco Central. Eso limita la posibilidad del Central de continuar con la baja de tasa. Y además, esperamos en octubre, tenemos ya algunos de los elementos de la reforma tributaria que inciden en los precios. Cuando veamos la inflación de octubre, vamos a ver los efectos de los precios de las bebidas analcohólicas, en los precios de las bebidas alcohólicas, y ya tenemos algunas indicaciones, incluso personas que trabajan en las empresas dicen, sí, ya ajustamos los precios porque nos cayeron los impuestos encima. Entonces, esta idea de que la reforma tributaria no iba a afectar a la gente y solamente le pagaba el 1% más rico, bueno, ya el país la dejó de creer. Pero lo vamos a ver en la inflación de octubre, vamos a tener algunas décimas donde eso va a estar presente. Y en ese contexto, ¿qué se le puede pedir a la tasa de política monetaria? Las expectativas son de que ya en niveles de 3% es poco más lo que puede bajar.
Entonces no podemos pedirle mucho más a la política monetaria. Pero tampoco debemos pedirle mucho más a la política monetaria, porque la política monetaria por sí sola no va a lograr recuperar esta economía. Ni tampoco la política fiscal. Miren, el gasto público no asegura el crecimiento. Al final lo que nos interesa es que el país crezca. Esto ya lo aprendimos el año 2009, cuando el gasto público tuvo el récord de expansión en términos reales en 40 años, de 16,5% en términos reales, y la economía cayó 1%. No podemos pedirle tampoco al gasto público que vaya a recuperar la economía. La inversión pública crecería 27%. Primero, muchas dudas de que se puede ejecutar, lo digo por experiencia. Todos los gobiernos tienen problemas para ejecutar completamente el presupuesto de inversión. Entonces, ¿cómo volver a crecer? Primero, recuperar las confianzas. Ahora, ustedes dicen, ¿y cómo se recuperan las confianzas? Yo quiero aquí hacer una reflexión breve, pero las confianzas no se recuperan con buenos discursos, con invitaciones. Está bien que uno diga, vamos a hacer una alianza público-privada, estupendo. Pero si eso no va conjunto con las políticas económicas, no tiene resultado. Y no tiene resultado porque si no hay consonancia entre el discurso y la acción de política económica, la economía no produce los resultados porque la gente rápidamente se da cuenta que hay divergencia. Entonces, por un lado invitan, pero por otro lado no. Las expectativas juegan un rol clave en la inversión. Y en primer lugar, siempre hablamos de la incertidumbre. Despejemos las incertidumbres. Yo digo, sin duda, despejemos las incertidumbres. Pero eso es solo la mitad del problema. Porque la otra mitad es la certidumbre de malas políticas. Si yo despejo la incertidumbre y me quedo con una certidumbre de que hay malas políticas, no logro volver a crecer. No logro volver de nuevo a empujar a la economía. La reforma laboral tiene que ser una reforma. ¿Será una reforma por empleo? ¿Cómo vamos a medir la reforma? ¿Vamos a hablar de una reforma laboral o de una reforma sindical? ¿Es una reforma pro empleo? Ese es un primer criterio. Segundo criterio, ¿es una reforma que incentiva la productividad de los trabajadores? ¿Mejorará la capacitación? ¿Vamos a abordar uno de los temas más serios que tiene nuestro país hoy día, de las mayores deficiencias, que es la capacitación? Y lo digo ¿por qué? Porque una buena reforma educacional va a producir efectos en reducir la desigualdad en un periodo largo de tiempo. Una buena reforma de capacitación los produce en forma mucho más inmediata. Si queremos reducir la desigualdad, debemos hacerlo y dedicarle recursos a la capacitación, aunque no sea la que la calle esté demandando. Deberíamos tener un componente de capacitación importante. Termino con este punto: desigualdad versus crecimiento. Quiero decir que este es un falso dilema. Y es una enorme falsedad decir que o crecemos o distribuimos. Primero que nada, porque sabemos que los países que le ha ido mejor, que han crecido más, han logrado y tienen distribuciones más equitativas. Este es un tema importante en nuestro país. Tenemos niveles de desigualdad muy elevados. Pero también no dejemos de desconocer o no dejemos de reconocer que el coeficiente Gini, el famoso coeficiente 0, es igualdad total, 1 es desigualdad absoluta. Hay una persona que tiene todo el ingreso, de 0,52, que es el último que tenemos medido, el 2011 con la CACEN. Este coeficiente ha caído. Entre el 2000 y el 2011 va a tener una caída menor que la que hubiéramos querido, pero ha tenido una caída. Un destacado economista chileno que simuló el efecto de la reforma tributaria con la reforma educacional dijo que la reforma conjunto de las dos reformas iba a aumentar los niveles de desigualdad en Chile. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, estamos dando, a través de la reforma educacional, educación gratuita al 10% de mayores ingresos en nuestro país. Entonces, una cosa es el discurso, otra cosa es la acción. Yo, lamentablemente, aquí uno tiene que juzgar y decir: la economía chilena, ¿estamos en un punto de inflexión? Pregunta que nos ha puesto Vice, y yo tengo que decir que en este momento la respuesta es no. No tenemos un punto de inflexión en la economía chilena. Más allá de algún efecto estadístico, el último trimestre de este año deberíamos ver algo de mejor crecimiento por efecto de que la base de comparación va a ser mucho mayor. Pero el punto de inflexión lo logramos si aprovechamos las reformas que han sido planteadas, que el gobierno tiene su legítimo derecho, por supuesto, de impulsarlo y ganar una elección. Pero aprendamos de la forma como se hicieron las reformas
en el año 90, cuando llegó don Patricio Aylwin, cuando hizo reformas que fueron consensuadas, que fueron trabajadas técnicamente. Yo creo que eso es algo que ha estado muy ausente en este proceso de reforma.